¡Llegamos a Colombia! Hemos llegado al 9º país en este viaje que ya lleva 3 años, 9 países y 80.000 kilómetros por Sudamérica. Últimos kilómetros por Sudamérica, gente. ¡Qué locura! Acompañarnos a recorrer este increíble país. Y llegó el día de despedirnos de Ecuador. La verdad es que ha sido un país que nos ha encantado, pero ya nos dio señales de que nos tenemos que ir. Nos hemos quedado sin gas. Y sin datos de teléfono. Los dos, todo al mismo tiempo. Así que era como, gracias por su visita, se me van para Colombia, porque el viaje es complicado acá. Y así que bueno. Porque tiene una rosca diferente de la que tenemos nosotros. Estamos dejando Nueva Loja. La verdad que la estadía en Ecuador se extendió más de lo planeado. Creo que en nuestra mente estaba 1 mes y medio, 2 meses, como mucho. Y nos terminamos quedando 3 meses. La verdad que un país que tiene de todo: Galápagos, la Amazonía, la montaña. Tremendo país, todo muy cerca, súper recomendable para venir a... Me encantó Ecuador, ha sido una experiencia fabulosa y bueno, y encima nos llevamos una cumbre. Una buena cumbre. Nos llevamos nuestra cumbre a Chimborazo. Acá la gente nos ha tratado de maravillas, como en todos los países. Igual podemos decir eso, que tenemos ese lindo recuerdo de todos los países por los que vamos pasando. Así que... No hemos tenido ningún percance, ninguna situación rara, ni con la policía, ni en las ciudades importantes, ni en Guayaquil, ni en Quito. Nada, así que nos llevamos un recuerdo hermoso de Ecuador. Ayer ya estuvimos haciendo la planificación de los lugares que vamos a recorrer en Colombia a grandes rasgos, porque Colombia además, o sea, no saben la ansiedad que nosotros tenemos, porque pensar en Colombia es ya pensar en el cruce. En el cruce de Colombia a Panamá. Ya esperen, paciencia, ya vamos a llegar en otro capítulo a eso. Pero así que Colombia va a ser, por un lado, recorrer y disfrutar este país, que por lo que estamos viendo hay unos lugares impresionantes, y a la par ir planificando el cruce a Panamá, porque requiere un montón de organización. Y antes de irnos de Ecuador, pasamos primero por un cajero a sacar plata, y ya nos vamos con pesitos colombianos que hemos cambiado. 100.000 pesos este billete, que vale aproximadamente unos 23 dólares. El cambio es $1, 4.350 pesos colombianos, y los billetes son de 100.000, de 50.000, hay también de 10.000 por acá, y 2.000 pesos colombianos, el billete más chico. Así que ya nos vamos listos. Mientras tanto, seguimos camino rumbo hacia la frontera. Buen día. Hola, buen día. Un seguidor más de ustedes. Ay, qué bueno. ¿Cómo les da? Un gusto. ¿Será que más allá se puede tomar una fotito? Sí, claro. ¿Dónde? Van a hacer migración lo que es acá. Bien. Ok, acá se hace todos Aquí los trámites ingresan, de sí. Ecuador. Sí. Bien, bueno, listo. Ya voy por ahí para que me regalen la foto. Dale, gracias. Gracias. Bueno, justo había quedado la cámara para adelante, pero así como nos cruzamos con este seguidor, bueno, así de amable ha sido la gente que nos hemos cruzado acá en Ecuador. Espectacular. Hicimos migraciones, todo muy bien, muy fácil, muy rápido. Nos dieron 90 días con posibilidad de renovar. Aduana de Ecuador, todo re bien, presentamos el papel que nos habían dado al ingresar, controlaron que todo esté correcto. Y para hacer aduana de Colombia hay una particularidad. Hay que llenar un formulario por internet completando un montón de información del vehículo. Y bueno, acá no hay internet, o sea, no hay wifi, nosotros no tenemos internet, entonces tenés 2 alternativas. Una opción es, hay como si fuese un kiosco, un ciber, donde una persona que te cobra por ese servicio son $5 por hacerte el trámite, o bien podés pagar por usar internet, que lo que vamos a hacer nosotros es que nos cobra $1. En ese registro hay que presentar la información de siempre, ¿no? El pasaporte o el documento, mostrando el sello de entrada al país, la cédula del vehículo, la licencia de conducir, y además hay una particularidad que por eso está Santi acá, es que hay que poner una foto del número del motor y del chasis. Toda esa documentación tenemos que armar un archivo y subirlo para poder llenar ese formulario. Bueno, todo listo. Tardamos de reloj 1 hora, de los cuales yo creo que 50 minutos estuvimos en la aduana colombiana, porque el resto fue súper sencillo. Tardé una media
hora o más o menos, o 40 minutos aproximadamente hacer ese trámite. Con lo cual, recomendación, si van a viajar en vehículo y pueden hacer ese trámite antes, la página es www.dian.gov.ar y hay que solicitar una importación temporal del vehículo. Entonces te ahorras ese trámite, porque después cuando la atención ahí con el chico en la oficina fue rapidísima y súper amable. Así que ya estamos listos para entrar oficialmente a Colombia, porque todavía seguimos en tierras ecuatorianas los últimos kilómetros. Vamos a cruzar un puente, un río, y allá nos vemos Colombia. Aprovecho de paso, les repaso los requisitos para entrar. En cuanto a migraciones, el documento de identidad. Esta vez por fin pudimos pedirle pasar a pasaporte para ya tener el registro de los sellitos, porque hasta el momento veníamos ingresando siempre con el documento de identidad. Y en el sellito nos escribió los 90 días que tenemos de permiso. Sin embargo, a Colombia los argentinos podemos ingresar con documento de identidad. No se pide ninguna declaración jurada, ni vacunas, no se exige seguro. Sin embargo, siempre les recomendamos viajar con seguro. Nosotros usamos así 365 a lo largo de todos estos años ya de viaje. Hemos tenido muy buenas experiencias las veces que nos tocó usarlo, y les recordamos que si usan el código Hakuna 365 ustedes tienen un 5% de descuento contratando cualquiera de las coberturas que ellos ofrecen. Tienen el link en la descripción. Y después, bueno, con la camioneta, los que les estuve contando ahí recién cuando estuvimos haciendo esa declaración jurada. El resto, nada, la verdad es que ni siquiera nos revisaron ni la camioneta, ni solo miraron la comida, ni nada. De hecho, veníamos bastante vacíos en comida por las dudas, pero no nos vieron nada. Así que seguimos avanzando. ¿Vamos para Colombia? Vamos. Bueno, y acá hemos llegado finalmente al cartel donde dice: gracias por visitar la República del Ecuador. Gracias por tanto, Ecuador. Y después de 79 días recorriendo Ecuador, hicimos 2.800 kilómetros y recorrimos 13 provincias. Así que, como les habíamos preguntado en videos atrás, a ver si alguien adivinaba, tenemos 3 personas que han acertado con la cantidad de provincias recorridas. Ahora sí, es momento de decir hasta pronto, Ecuador. En estos momentos estamos justo atravesando el río que separa Ecuador de Colombia. ¿Esto qué es? ¡Mate! Así es el popular mate que se toma Messi, ¿cierto? Sí. ¿Qué más? ¿Bien o qué? ¿De dónde son? ¿De Argentina? ¿Bien Pero o ya qué? llevamos 3 años Viajando. ¿Sí? ¿3 años viajando? Sí, sí. ¿Cuándo vuelven a Argentina? No hay plan de volver por ahora. ¿No? ¿Y ahorita para dónde van? Para Panamá y seguir para el norte. ¿Ah, sí? Bueno, primera situación rara. Ni bien cruzamos la isla frontera, bueno, no, el puente sería, porque ya habíamos hecho todos los trámites allá. Apareció una persona de un policía, no sé si decía policía militar o no, y bueno, la conversación que pudieron escuchar ustedes, yo les voy a mostrar lo que pasó detrás de cámara. Nosotros normalmente apoyamos el mate acá, lo primero que me miró fue el mate, y yo había bajado el vidrio acá y metió la mano desde la ventanilla. Me sentí un poco intimidada, ¿no? Porque abrió acá para ver qué había y nada, pero Sí, arrancó como muy agresivo, después dijo que era fanático de Boca y de Messi, que Messi en mi corazón, y ahí nos amigamos y lo dejó pasar. pero fue como raro. Por el momento me siento como si siguiera en tierras ecuatorianas aún, los paisajes muy similares, y nos sigue acompañando, justo, no se ve, el caño que lleva petróleo que descubrimos cuando fuimos a la Amazonía, al Cuyabé. Siempre es re lindo cambiar de país. Todas las sensaciones nuevas, la moneda nueva, la tonada nueva. El policía que nos paró recién ya tenía una tonada re colombiana. Bueno, hicimos nada, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y había un control intimidante. Las armas de la... no sé si eran policías, militares, ejército. Estaban realizando el baúl de un auto, pero bueno, nosotros no nos pararon.
básicamente. Básicamente comprar chip de celulares porque no teníamos más datos y como contamos hace un par de videos atrás, nuestras líneas de Argentina quedaron bloqueadas. Ayer me puse a leer bastante sobre las líneas y ver cuáles eran las que tienen mejores planes. Hay un poco de ruido acá en la plaza. Pero bueno, quería ver cuáles son las que después tienen mejores planes de recarga. Claro viene funcionando bastante bien en todos los países, así que terminamos comprando una de Claro, que pagamos 3.000 pesos chilenos, y una de Movistar, porque es la que tiene más baratas los planes, digamos, los gigas en cuanto a las recargas, por 3.000 pesos colombianos. Eso es solo el chip y después recién fuimos a cargar y por ejemplo cargamos para Claro 30 gigas por 31.000 pesos chilenos, bastante más barato que en Ecuador. Me recuerda mucho al norte de Perú también, hay muchísimas motos y eso me hace recordar a Perú. ¿No te pasa? Un montón, o sea, lleno de motos, lleno. ¿Cómo está de moto? Lleno. Y también vamos a hacer la primera parada en una gasolinera. Hay que ver cómo le llaman acá. Hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Aceptan tarjeta? Sí, señor. ¿Sí? El precio ese es por galón, ¿verdad? Sí, señor. Hemos realizado la primera carga de combustible. 10.300 pesos colombianos cuesta el galón de diésel. Es decir, que en dólares son unos 2,36 aproximadamente, un 50% más caro que lo que costaba en Ecuador, que era 1,75. El precio del galón. Es mucha la diferencia con Ecuador, pero bueno, es un precio todavía incluso más barato que Perú y Chile y el resto de los países. Ecuador era muy barato, este es barato. Teníamos el tanque no vacío al límite, pero lo tuvimos que llenar para 15,26 galones, que son casi unos 60 litros. Gastamos 157.178 pesos colombianos, lo que equivale a unos 36 dólares. Cuéntenos en los comentarios, pongan de qué país son, de qué país nos están viendo y cómo lo ven al precio, si lo ven caro, barato, normal o cómo está en sus países, para así todos nos enteramos. Qué fácil que era Ecuador en dólares, no había que hacer ninguna conversión. Ya me había olvidado que, por lo menos al principio, hasta que uno tome costumbre, porque te dicen 50.000 pesos colombianos y no sabes si es mucho, si es poco. 157.000 pesos colombianos me pareció un montón. Encima va a ser una locura. Cosas que nos dijo Isa cuando estábamos juntos allá en la laguna Quilatoa en Ecuador. Dijo, cuando vayan a Colombia nunca se fijen en la cantidad de kilómetros que hay a un lugar, sino que prestenle atención a cuántas horas o les marca el GPS o bueno, o si preguntan a alguien a qué distancia queda, les van a responder en horas. Bueno, efectivamente, venimos, desde que hemos ingresado, llevamos unos 60 kilómetros nada más, pero hemos tardado, no sé, como 2 horas, ¿puede ser? Sí, por lo menos. Porque todo el camino es súper sinuoso, así que me parece que las rutas en Colombia, o los días de ruta en Colombia, van a ser bastante largos. Pero, mientras tanto, como siempre, vamos a acompañar estas primeras horas, kilómetros de rutas colombianas con un rico mate. Algo que me llamó mucho la atención, está lleno de motos acá en Colombia, pero no usan casco. De hecho, miren, este chico lleva el casco ahí, pero no lo usa. Otro más. Hay militares, me sorprende las armas, parece, no sé mucho de armas, parece una K-47, es una de las pocas armas que le sé el nombre. Batallón de artillería. Mira, de hecho hay, no sé si alcanzaron a ver
Pinches. Bueno, cambio de piloto y miren lo que es el río Putumayo. Enorme. El nombre a esta región, provincia, estado que no sé, no me estudié. Ya lo vamos a ver. Tremendo los ríos que hemos cruzado acá. Mucho caudal, obviamente que también estamos en época de lluvia, pero súper interesante. Y vimos un cartel que decía arepas con queso. Y frenamos inmediatamente, así que primer comida típica que vamos a probar en Colombia, las famosas arepas colombianas. Bueno, ahí dejamos la jacuneta y acá está el lugar donde venden las arepas. ¿Esto qué tiene? Maíz trillado. Maíz trillado. Yo ya probé la mía, está espectacular, creo que voy a comer muchas arepas acá en Colombia. Le pedí que le agregue pollo, así que me cobró 6.000. Y Santi, acá, Arepas con de todo. jamón, pollo, carne, chicharrones, queso. Muy buena. Vamos a vivir arepas. No sé si vamos a vivir, pero vamos a comer muchas arepas. Voy a probar una gaseosa que me dieron muy típica de acá. Pony, se llama Pony Cola. Es bastante rara. Es como una coca, pero con gusto a chocolate. No sé. ¿Entraste a Colombia como loca? ¿Hasta gaseosa vas a probar? Yo no tomo gaseosa normalmente, o sea, pero porque no me gusta. Pero Santi dijo que el sabor era muy particular y fue a leer la botella y decía Malta. Malta de cebada. Pero no tiene alcohol, no es. No me disgusta, es un sabor, pensé que podía tener un poco de sabor así como a la cerveza negra, pero no, nada que ver. ¿Cómo es tu nombre? Camila Mora. ¿Camila? Sí. Bueno, ¿y el tuyo? Sara. Bueno, nos vamos a acordar siempre de Camila y de Sara, que fueron... ¿Y el tuyo cómo es? David, nos vamos a acordar de ellas, de que fueron las primeras arepas colombianas y que estaban muy ricas, exquisitas. Gracias. Es hora de seguir ruta. Vamos a seguir viaje. Y miren de a poco cómo va cambiando el paisaje, ya vamos dejando la selva, se empieza a ver, o sea, todavía estamos en partes con mucha vegetación, pero ya hay mucho descampado. Muchas colinas que, bueno, ahora no hay, pero recién pasamos esas Colinas típicas colombianas. Bueno, está cortado el tránsito. Hay un dibujito acá de hombres trabajando, así que no sé si será por trabajos en la vía. Pareciera que estaban sacando tierra de acá o limpiando. Ahí están las máquinas. Estas zonas lo que tienen es que en las temporadas de lluvia ocurren muchos deslaves. Me sorprende la cantidad de estaciones de servicio que hay en pocos kilómetros. Aparentemente Vamos a ver. Terpel hay muchas. Sí, es la única que hemos visto. Y en, no sé, en menos de 1 kilómetro debemos haber cruzado 6, una al lado de la otra en la ruta. Ya nos quedan los últimos 16 kilómetros para llegar a nuestra primera parada, donde vamos a hacer noche. Acabamos de llegar a Mocoa, que va a ser nuestra parada del día. Acá vamos a pasar la noche. Nuestra primera noche en Colombia. Siempre la primera noche es especial. Bueno, tenemos que hacer
dos cosas acá. Una es recargar gas, así que estamos buscando dónde poder hacerlo. Y la segunda es contratar el SOAT, que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es obligatorio acá en Colombia. El tema es que no se puede contratar por internet. Yo ayer estuve intentando contratarlo por internet, contactándome con gente por teléfono y no es posible. Hubo un problema en los últimos años, es que ha habido bastantes estafas. Así que vamos a averiguar acá y ya les cuento. Primer tema resuelto, que fue el del SOAT. Más rápido de lo que nos imaginamos. Habían 2 puntos de seguros marcados en iOverlander, que es la aplicación que siempre usamos, y pagamos 219.000 pesos colombianos por 3 meses y nos lo dieron en el acto, así que bueno, genial. Tenemos el primer estacionamiento colombiano de la Jacuneta. Una estación de servicio, no es glamoroso. No es el más lindo, pero por lo menos corre airecito, está lejos, muchos camiones que siempre dan seguridad. Y todavía no solucionamos el tema de gas, así que vamos a ver si encontramos unas verduras para hacer una ensalada y comer ensalada. Bueno, ya vamos a ir a un súper grande y vamos a ver bien los precios, pero nos sorprendió ya para bien. Compramos 4 tomates, un aguacate o palta grande y un queso bastante grandecito, queso 200 fresco. gramos. 200 gramos de queso fresco. 9.700 pesos colombianos, que son unos $2 aproximadamente. Con lo cual, nos parecen buenos precios. La comida de hoy no tiene nada de sofisticada. Y encima los tomates estos, creo que le faltaban un par de meses todavía. Tan verde. Ensaladita de tomate, aguacate, quesito y... Salud. Una cervecita. Por el 9º país de Hakuna Matata por el mundo en este viaje que recién está empezando esto, gente. Así que gracias y brindo con todos ustedes que nos vienen acompañando a lo largo de estos 9 países. 9 países es un montón. Un día más de ruta. Dormimos una noche muy tranquila. Bueno, mucha lluviecita. Muchos camiones. Muchos camiones. Pero miren, la ruta tiene muchísimos tramos de que la están reparando. Yo no sé si esto es a causa de las constantes lluvias y demás, que hay por ahí muchos deslaves, como veníamos conversando ayer. Bueno, de acá directamente, falta un pedazo de ruta. Y ese es el tramo de ruta que vamos a hacer. Fíjese, son solamente 285 kilómetros, bueno, en realidad eran 320 en total. Nos marcaba unas 6 horas. Que las rutas son bien sinuosas y bien transitadas. Pero hay algo que estamos muy contentos, que cuando habíamos llegado a Ecuador lo habíamos notado en la camioneta, que era la calidad del combustible. La camioneta perdía un montón de fuerza y a veces medio que ya nos estábamos preocupando, pero no, le pusimos combustible acá en Colombia y hace de cuenta que tiene nitro. Anda mucho mejor. Bueno, venimos zafando de los controles, pero la cantidad que hay, y me sorprende la magnitud de los controles y de la cantidad de policías. Pero por el momento venimos invictos. Porque cuando vemos que paran a alguien hay como 3 policías sobre el vehículo, revisándole, no sé si todo, pero metiendo mano ahí, así que son bien llamativos. Buenas. Días, ¿cómo les va? Hola. ¿Cómo va? Gracias a Dios. ¿De dónde vienen? ¿De Argentina? No jodas, ¿hasta dónde van? Hasta Alaska es el plan. ¿Eh? Bueno, Gracias. gracias. Bueno, vamos a ver si podemos resolver el tema del gas. Vimos que acá había un punto en iOverlander. En realidad hay unos comentarios como que no estaban cargando, pero lo vamos a intentar. Negativo. Únicamente cargan garrafas color negra. Ni siquiera ecuatoriana de otro color, digamos. Así que no hemos tenido suerte. Muchas gracias, amigo. Gracias. Cubano dijiste, ¿no? ¿Qué se llama? Señora, ¿Cómo se llama?
Cubano, Cubano. cubano, sí señora. Gracias. Nuevamente una parada en la ruta, porque están, no sé qué será, y pasaron muchas personas ahí vendiendo y compramos un cubano de queso y arequipe, que el arequipe es el dulce de leche. Ah, ¿sí? Sí, te dije recién. O sea, parece un churro hecho dona, ¿no? A ver. Es muy rico. Es muy rico. Me has acordado las bolas de fraile. Eso, sí. Una bola de fraile, pero más livianita, no tan harinosa. Está bueno. Está muy rico, dame la mitad. Miren qué lindo pueblito. Creo que se llama Timana. Miren la iglesia que se ve allá atrás. Encima ahora se ha despejado y se ven la montaña ahí bien verde con todas las nubes atrás, una postal. Bueno, primer peaje en Colombia, 9.400 pesos. Hola, buenas Hola. tardes. Gracias. Le enseña la ficha a la compañerita, bueno. Ok, Te devuelvo 40.600. Buen viaje. gracias. Con gusto. Bueno, hay una chica que te cobra y acá le dejas el papelito que te dio. Hola. Sí, gracias. Tenemos que ir al supermercado porque no tenemos nada para comer. Así que hicimos una parada en la ruta. Vamos a ver qué conseguimos para comer. 2 de 2. O sea, segunda día en Colombia, llevamos una arepa por día. Qué buen paisaje, ¿eh? Tremendo, cambió muchísimo. Pareciera que ahora hemos salido bastante más de la selva. Hay más montaña acá y nos sorprendió muchísimo. Ese lugar me recuerda, mi corazón, una parte de mi corazón siempre va a estar en Mendoza, a San Rafael, al embalse Valle Grande en San Rafael. Sí tenemos que contar algo de las rutas colombianas. Tienen que armarse de mucha paciencia porque estos cortes como el que están viendo acá, nos hemos cruzado un montón en lo que van en estos 2 días. De hecho, en el día de hoy, no sé si no es el tercero o cuarto. Sí, no solo que la ruta es lerda porque tiene muchas curvas y contracurvas y mucha montaña, sino que hay un montón de cortes o la ruta rota, así que hay que ir con mucha paciencia y tiempo. Esa es sencilla, ¿cierto? Sí, sencilla. Gracias. Segundo peaje en el día, 9.200 pesos colombianos. Dicen que Colombia es uno de los países con más peajes en las carreteras, pero por lo pronto llevamos 480 kilómetros hechos entre ayer y hoy y solamente hemos pasado 2 en el día de hoy. Después de 10 horas de viaje para hacer 300 kilómetros el día de hoy, hemos llegado a Neiva, que va a ser la parada del día de hoy. Tenemos 2 misiones acá: cargar gas e ir al supermercado para poder cocinar una vez que tengamos gas. Así que esperemos poder resolver eso mañana, porque hoy nos vamos a dormir. Estamos molidos después de tanto viaje.
poco de ruido acá al lado de la ruta. Gastamos 48.700 pesos colombianos, son unos 11 dólares más o menos, por la garrafa de 10 kilos. Y la verdad que en 10 minutos, 15 la tenía lista. Mientras tanto estuvimos aprovechando a limpiar todo esto, sacamos todo. En el momento que estábamos cambiando la garrafa, limpiando, nos robaron. Así nos da la bienvenida a Colombia.